Bienvenidos a la entrevista de France 24. A algunas corrientes sociales y políticas que defienden una cierta pureza o singularidad de ciertos grupos de personas les surge un problema. El análisis del ADN y la herencia genética nos habla a veces mucho más de mestizaje. La genética, que nos habla también de quiénes somos y lo que compartimos con personas con las que aparentemente no tenemos ningún vínculo. De todo esto y de mucho más habla el genetista Carles Lauleza Fox. Él es, en su último libro, Identidad. Él es uno de los mayores expertos mundiales en genética y además es el director del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. Carles, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, encantado. Bueno, me gustaría empezar un poco por el inicio de nuestra especie. Cada vez parece más claro que nos cruzamos con los neandertales y que estos dejaron una cierta huella sobre nosotros. Sí, correcto. Pero además también nos cruzamos con lo que llamamos los denisovanos en Asia. Estos denisovanos llevan parte de genes más antiguos en su genoma. Los neandertales también tienen evidencias de haberse hibridado en el pasado con alguna población inicial que salió antes que la nuestra de África. Por tanto, podríamos decir que en este sentido la genética lo que está descubriendo es que estos patrones de entrecruzamiento han sido prevalentes, y no solo en el ser humano, sino que ahora que tenemos la posibilidad de estudiar otros mamíferos, osos, mamuts, etcétera, encontramos estos patrones también de entrecruzamiento que diluyen un poco las fronteras de nuestras definiciones de especie, que son definiciones, hay que decirlo, subjetivas. Es muy interesante esto que nos señala, porque por tanto hemos aprendido que somos una singularidad quizás durante muchos años, pero somos en cierto modo menos singulares de lo que creemos. Desde luego somos singulares en el sentido de que somos los únicos que hemos llegado hasta la actualidad. De todas las otras poblaciones, linajes o como quieras denominar, grupos de homínidos que había hace pues medio millón de años, ¿no? Deberíamos preguntarnos qué es lo que ha ocurrido para que neandertales, denisovanos y otros grupos como los floresiensis en la isla de Flores estén extinguidos y en cambio nosotros estemos aquí, ¿no? En este sentido, sí que somos singulares. Lo que ocurre es que cuando miramos los genomas de estas poblaciones se diferencian por un número muy escaso de genes entre unos y otros, ¿no? Claro. Yo le he escuchado decir a usted que la genética explica un poco la dimensión temporal de nuestra identidad. Me corrige si no es exacto lo que digo, pero entonces nos habla la genética también de que somos un poco fruto de migraciones, de mezclas de aquí y de allá, de el paso del tiempo que han ido surcando los humanos. Sí, correcto. Puedes imaginarte tu genoma como una especie de máquina del tiempo, como un libro que si sabes leerlo te explica cosas muy lejanas hasta otras más cercanas. Te habla de tu genealogía, de tus familiares, de tu individualidad, pero como hemos visto en el caso de los neandertales, te habla de cosas que ocurrieron hace 50.000 años. Por tanto, hay una dimensión temporal. Siempre que hay una dimensión temporal, y este es un punto que utilizo en el libro, cuando hay una dimensión temporal en nuestro sentido de la identidad, ya sea individual, familiar, colectiva, etcétera, siempre podemos preguntarnos qué nos dice la genética de esta temporalidad, ¿no? Una de las cosas, evidentemente, es la que has mencionado tú, que es una historia prevalente de migraciones en el pasado que ha conformado la ancestralidad de las poblaciones actuales de una forma muy compleja. Me gustaría hablar de migración porque, estamos en una época en la que hablar de migración en muchas ocasiones equivale también a hablar de racismo. Lo hemos visto incluso en España, entre España y Francia estos días, con esta polémica por esa frase racista del expresidente Mariano Rajoy sobre la selección francesa. Pero al final lo que nos dice la genética es que no podemos hablar de razas superiores o inferiores, de que al final comparten muchas cosas. También un francés cuyas generaciones anteriores han vivido generalmente en lo que entendemos como la Francia, el hexágono francés, y un francés que tiene raíces también africanas. Sí, claro, como decía, lo que vemos es una historia de migraciones y de mezclas
que hace que sea imposible separar ninguna población humana del resto. Lo que vemos son gradaciones y obviamente hay una cierta estructuración geográfica, dado que el genoma, entre otras cosas, tiene 3.200 millones de nucleótidos. Pero cuando miramos cómo se distribuyen estos patrones de variación, lo que vemos es que la variación estructurada geográficamente es muy pequeña. La especie humana en realidad es una especie con muy poca diversidad genética. En promedio, 2 humanos al azar difieren por un cambio de cada 1.000 nucleótidos, por tanto es muy poco comparado con otras especies, incluso otras especies de primates. Y además esta variación está muy poco estructurada geográficamente y la mayoría de variación está compartida por muchas poblaciones, lo que llamamos variantes comunes, que se encuentran en más de un 1% de los individuos, ¿no? Por eso es muy difícil realmente que tenga sentido desde un punto de vista científico estructurar la diversidad humana en categorías. Sí que puede tenerla desde un punto de vista político, social o lo que quieras, ¿no? Pero desde un punto de vista genético no. Claro. Carlas, para entender quiénes somos, ya como individuos también, ¿cree que pesa más la genética o el entorno social y cultural o realmente hay que dividir culpabilidades, por así decirlo? Bueno, eso es la parte interesante de nuestra búsqueda de identidad, ¿no? Que puede formularse con la pregunta ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? Pero también en una perspectiva más colectiva, ¿no? No solo quiénes somos, sino cómo nos ven los otros, ¿no? ¿A quién pertenezco? ¿Quién es parecido a mí y quién es distinto de mí, ¿no? Y esta formulación tiene múltiples formas de ser contestada. Se puede contestar desde un entorno cultural, obviamente, familiar. Y hay gente que busca la respuesta en la genética. Ahora hay muchas compañías de ancestralidad donde tú pagas y con un poco de tu saliva te dan un perfil genético de tu ancestralidad, te buscan parientes lejanos más allá de cualquier registro familiar y hay gente digamos, en lo que podríamos denominar una percepción de esencialismo genético, hay gente que piensa que eso le dará su verdadera identidad, ¿no? Yo soy partidario realmente de que nuestra identidad está un poco más relacionada con lo que hacemos que no con lo que somos. No es tan importante, creo yo, que llevamos en nuestros genes, sino que es lo que hacemos al final, es lo que va a contar más para definirnos como personas en esta humanidad, ¿no? Claro, hay un tema interesante del que hablan también esos doppelganger, dobles genéticos. ¿Qué explica la genética de parecidos entre personas que aparentemente no tienen nada en común, que quizás viven en la otra parte del mundo? ¿Hay algo más allá de simplemente parecerse en la cara? Sí, la verdad es que la pregunta no es intrascendente porque, entre otras cosas, todos los softwares de reconocimiento facial en cámaras que a veces están puestas en espacios públicos se entrenan con gemelos idénticos, con parejas de gemelos idénticos y obviamente esos doppelgangers pueden ser parecidos a parejas de gemelos idénticos, con lo cual podríamos encontrarnos en apuros lógicamente, si nos confunden en una cámara, por ejemplo, en el escenario de un crimen, ¿no? Por tanto, también era una pregunta científica, yo creo, correcta, que es decir, vale, se parecen, cada vez en las redes sociales hay más posibilidad de encontrar estas parejas, incluso a veces hay parejas que vivieron en el pasado. Esto es muy divertido. Hay un museo en Polonia donde hay un retrato del siglo XVII que es clavado a Robert De Niro, que lo invitaron a ir a visitarlo incluso. Y entonces científicamente lo que hicimos es estudiar varias de estas parejas para ver por qué se parecían. Y entonces encontramos, claro, hay una base genética descrita en numerosos genes que están implicados en la morfología facial, ¿no? Quizá hay 100 o 200 de estos genes que tienen un papel preponderante y era de esperar pues, que estas parejas compartieran varias de
de mutaciones en estos genes, ¿no? Pero curiosamente encontramos también que se parecían en un conjunto de otros genes que se habían descrito asociados a rasgos de comportamiento, ¿no? Sedentarismo, tipos de dieta, incluso tabaquismo, etc. Es decir, que la gente al final, estas parejas, estos doppelgangers, se parecen no solo porque tienen una base genética relativamente parecida en la morfología de la cara, sino también, curiosamente, en algunos rasgos pues, de comportamiento, ¿no? Claro. Le quiero preguntar por el uso de la genética más allá de la ciencia. ¿Podría llevarnos hacia sitios oscuros? Pregunto, estamos hablando de, bueno, últimamente se habla mucho pues, de estos intentos hacia la inmortalidad de ciertos personajes asociados a élites más allá de las élites. Pero ¿cree que algún día podremos llegar a ver, bueno, una sociedad basada en castas genéticas, o esto es parte de la ciencia ficción? Bueno, claro, es parte de la ciencia ficción, lógicamente. Parte un poco de la idea que has mencionado. Hay gente que ahora son, yo no sé cómo llamarlos, millonarios tecnológicos, han descubierto que están destinados a morirse, lo cual me imagino que a la cual lo han visto pues no les ha gustado. Y entonces pues están desarrollando toda una serie de tecnologías en paralelo, yo creo, también a la narrativa pues de considerar que envejecer es una especie de enfermedad que debe ser curada, ¿no? Y entonces también, al mismo tiempo, tenemos unas herramientas genéticas que antes no existían, hace apenas 10 años, unas herramientas de edición genética que nos permitirían cambiar algunos genes concretos con gran precisión y, por tanto, pues existe la posibilidad en el futuro de que haya gente pues, que pague para transformar su genoma, para aumentar su esperanza de vida, su calidad de vida, incluso pues habría la posibilidad de cambiar algunos rasgos en tu descendencia pues para que sean socialmente más ventajosos, vivan más años, etcétera, ¿no? Muchísimas gracias. Esperemos que ese sea el camino, sin duda, que lleve la ciencia también, que nos sirva un poco a todos para mejorar nuestra vida. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Ha sido un placer. Nosotros, ya saben, les invitamos, como siempre, a estar atentos a la entrevista de France 24, a ver este y anteriores episodios en nuestro sitio web y en nuestro canal de YouTube. Seguimos.